Muy buen día, estimados participantes. Somos B-Lawyer y el día de hoy vamos a desarrollar el Diplomado Internacional de Derecho Penal. Estimado doctor Jonathan, muy buen día. ¿Nos podría indicar si nos escucha, por favor? Muy buenos días, los escucho perfectamente. Muy buen día, estimado doctor. Primero, agradecerle por acompañarnos en esta ocasión y bueno, agradecer al doctor Hansel Salinas por brindarle la invitación. De verdad, es un placer contar con su presencia y ante ello queremos extenderle nuestro más sincero agradecimiento. Doctor, ¿va a desarrollar la presentación en base a PPTs o va a ser netamente oralizada? No, con un PowerPoint. Perfecto, doctor. ¿Usted cree que en estos momentos podría ir probándola para hacer los ajustes y si hay algún defecto? Se lo agradecería. Bien. Necesitaría que me habiliten para compartir pantalla. Sí, en estos momentos, doctor, a ver, ¿me podría indicar si lo puede efectuar, por favor? Ahí funciona. ¿Pueden ver que estoy compartiendo pantalla? Sí, en estos momentos. ¿Usted cree que puede extender por completo la presentación, por favor? ¿Se ve? Sí, en efecto, ya se visualiza, estimado doctor. Un momento. Doctor, ¿le parece si empezamos en ese momento o desea empezar en 2, 3 minutos? ¿Cómo se siente cómodo? Como a ustedes les parezca mejor. Si Ya, quieren, comenzamos en un ahora. mi- O en unos sí, en ese minutos. momento empezamos. Sí, sí, en este Perfecto. momento empezamos, doctor. Sí, un momento. En ese momento voy a realizar la presentación de su reseña. Deme un minuto, por favor. Bueno, estimado doctor, antes de iniciar, queríamos comentarle que este Diplomado Internacional de Derecho Penal llega gracias a la colaboración y apoyo, organización y estructura del doctor Hansel Salinas. El doctor Hansel Salinas en estos momentos acaba de ingresar. Ante ello, antes de brindar la presentación de su reseña, queríamos brindarle unas palabras al doctor Hansel, si desea, para que podamos aperturar el presente diplomado. Estimado doctor Hansel, les demos el uso de la palabra. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buen sábado con todos. Muchas gracias por tal deferencia, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad que me dio Bill Lawyer con el CH. Y pues nada, ¿no? Soy malo dando discursos, en realidad, para empezar, soy malísimo haciendo esto, Jonathan sabe, y pues nada, ¿no? Vamos a empezar dando apertura, ¿no? Con este júbilo sobre un curso plenamente especializado en Derecho Penal, parte general. Pero cuando uno piensa en este curso, me quedo con dos reflexiones que escuché ayer, ¿no? Una la de Ramón Guapaya y otra la de Martín Mejorada, ¿no? Que no se debe hacer una lectura resignada sobre la dogmática penal, sino el derecho se va a ir construyendo conforme a las realidades preestablecidas, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Porque en este diplomado se va a dar, vamos a dotar sobre la experiencia que tienen otros países, la experiencia que tienen otros litigantes de otros lugares, para que vean cómo es la construcción teórica y cómo lo plasman a la práctica, porque eso es lo que nos importa. No nos importa hacer ahora una lectura resignada del cual digamos que tal autor dijo esto y tal autor dijo aquello, porque no, ni siquiera es así, ni siquiera estamos muy a favor sobre la exportación e importación de fórmulas legislativas que no vienen al caso, el cual para los que me conocen o conocen algo de mi trabajo, sabemos que estamos un poco en contra en esto, por no decir totalmente. Entonces, vamos partiendo de ese aspecto, y las personas que han sido invitados por mi persona y han aceptado la invitación con total humildad, les agradezco mucho.
Agradezco mucho a mis amigos, a mis grandes amigos. Jonathan Bregantic, que viene de la UBA, también es uno de los mejores amigos que he tenido, y siempre hemos estado dispuestos, siempre hemos participado en foros, siempre hemos invitado a universidades ambos, ¿no? Y con él he querido iniciar el diplomado, ¿no? Porque él es la persona más idónea al respecto, ¿no? Dando un énfasis a esto, ¿no? Pero sí, no tengo más palabras que agradecimiento, y espero que este diplomado sea de júbilo para ustedes, que este diplomado sea fructífero para ustedes, porque no vamos a aprender mucho del campo teórico, sino vamos a ser muy pragmáticos. El objetivo de este diploma al final al cabo es que tengan un nivel de élite a nivel penal, tengan un nivel preestablecido y que el cual puedan competir en diversos aspectos, ¿no? No vamos mucho más allá de la dogmática, vamos mucho más al pragmatismo, y creo yo que he hecho un buen trabajo y he podido juntar a las mejores personas que a mi criterio, a mi modesto criterio, es la más idóneo, ¿no? Así que espero que lo disfruten, espero que nos acompañen en todas las diversas sesiones, ¿no? Bueno, sin más y sin tener más extensión, ¿no? Le damos paso al doctor Jonathan Ladislao Breganti. Muchas gracias y bueno, Sí, les conté. muchísimas gracias, estimado doctor Hansel Salinas. Estimado doctor Jonathan, muchísimas gracias por acompañarnos. En estos momentos vamos a desarrollar la primera sesión que está referida a la ley penal, principios e incógnitas. El doctor Jonathan es bachiller universitario en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, procurador por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, abogado orientado en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con curso intensivo en posgrado en Derecho Constitucional, Derecho Convencional y Procesal Constitucional, además de posgrado de Derecho Constitucional por la Facultad de la UBA en la Universidad de Chaco Austral, entre diversas universidades, especializaciones en Derecho Penal y Constitucional relacionados a su especialidad. Cuenta con las siguientes distinciones académicas. Es abogado recibido con el Premio de Diploma de Honor por la Facultad de Derecho de la UBA. Su actividad docente está referida como docente interino en la materia de teoría del delito y sistema de la pena, cátedra del doctor Mario Villar, cargo del doctor André Falcone, por la Facultad de Derecho de la UBA. Cuenta con diversas publicaciones y conferencias referidas a Juranovic Curia, Poder y Verdad, editorial Ad Hoc, Buenos Aires, 2019. Además ha sido coautor de 2 libros, Responsabilidad Penal por Omisión, y ha sido autor de aproximadamente una veintena de artículos en diferentes revistas jurídicas nacionales. En su actividad profesional es abogado senior del estudio jurídico Bregantic, John y Asociados, además de ser abogado matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Cámara Federal de Apelaciones de San Martín y Colegio de Abogados de San Martín. Estimado doctor, muchísimas gracias por su presencia, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos por la invitación, en particular a Biloyer, a CH y a mi querido amigo Hans, que cuando me propuso que podamos conversar estos temas juntos un sábado de la mañana, no dudé un segundo. Como dijo el doctor Salinas, siempre hemos estado dispuestos a contribuir en estas conversaciones, en estos foros, a pensar nuevas ideas, desde lo teórico y desde lo práctico. Quizás para marcar un contrapunto con mi querido amigo Hansel, yo soy más teórico. Si bien soy un abogado litigante, suelo abocarme más a los problemas concretos de la teoría, pero no en un sentido de la dogmática completamente abstracta, sino teoría vinculada en este caso, lo que les voy a proponer, a problemas determinados del derecho comparado y de nuestro pensamiento latinoamericano, vinculados también a la jurisprudencia. La ponencia que yo propongo se llama Ley Penal, Principios e Incógnitas. Para iniciar, tenemos que considerar o tenemos que pensar qué son las normas jurídicas o qué requisitos tienen las normas jurídicas. Vamos a empezar un poquito con lógica jurídica para iniciar esta presentación. Vamos a encontrar por lo menos que tienen 2 requisitos. Los requisitos normativos y los requisitos descriptivos. Los requisitos normativos, básicamente encontramos la modalidad deóntica. Lo prohibido, lo permitido. Y lo descriptivo, básicamente, es la situación, la acción deónticamente calificada. Dentro de las normas jurídicas podemos encontrar entre
la enorme cantidad de categorizaciones que podemos realizar, dos particularmente interesantes o importantes para el derecho penal. Las imperativas, en un sentido expreso, por ejemplo, es obligatorio cerrar la puerta. Y las condicionales. Las condicionales, por ejemplo, en la parte especial de nuestros códigos penales, prácticamente todas las normas son de carácter condicional. Es decir, por ejemplo, si llueve, es obligatorio cerrar la puerta. Las normas jurídicas condicionales, siguiendo la doctrina española del profesor Esquiaga Ganuzas, están conformadas por un silogismo aristotélico. El silogismo aristotélico es una forma de conformación de verdad precaria o de las más sencillas. Suele extenderse bajo las fórmulas A es igual a B, B es igual a C, en consecuencia A es igual a C. El silogismo aristotélico se va a componer de una premisa mayor, una premisa menor y la consecuencia jurídica. Es decir, imaginémonos el Código Penal argentino, artículo 79, el que matare a otro recibirá una pena de prisión o reclusión de 8 a 25 años. Es el homicidio simple, el homicidio más simple de todos los homicidios legislados en nuestro Código Penal. En consecuencia, cuando hablamos de la premisa mayor, estamos hablando del supuesto de hecho, el homicidio. Cuando hablamos de la premisa menor, estamos hablando del hecho del caso, lo ocurrido en la realidad, básicamente. El sujeto A sostiene su revólver y le da muerte a B. Este es el hecho del caso, que va a estar subsumido mediante una operación de subsunción en la premisa mayor, que como dije, es el supuesto de hecho. En consecuencia, la premisa menor, subsumida en la premisa mayor, nos va a dar la consecuencia jurídica, que no es ni más ni menos que la pena en concreto, o mejor dicho, la pena en abstracto, según la escala penal. Dicha y realizada esta aclaración muy preliminar, dado que la lógica jurídica y la estructuración o construcción de las normas jurídicas tiene un álgido y abundante desarrollo, por ejemplo, en Alchurrón y Buliguen en Argentina, es algo que creo que hemos visto todos en lo que es la teoría general del derecho. Pero una vez de realizada esta aclaración necesaria para entender que en la parte especial tenemos normas prácticamente que son siempre condicionales, tenemos que pasar a los principios que las gobiernan, que en el derecho penal podemos señalar por lo menos tres: la legalidad, la lesividad y la culpabilidad. Lamentablemente, desarrollar en profundidad los tres, sus objeciones, sus críticas, excede pero por mucho el objeto de esta diplomatura. Así que les propongo que nos concentremos en la legalidad. Generalmente cuando damos en teoría del delito en la UBA, cuando me toca dar esta materia, a mí particularmente esta clase de principio de legalidad, desarrollamos las cuatro vertientes o subprincipios. Podemos decir, y podemos aclarar, que algunos autores españoles, o por ejemplo Mirpuich, dice que son tres. Pero en líneas generales podemos decir que podemos encontrar las cuatro subvariantes: la ley escrita, la ley previa, la ley cierta y la ley estricta. Generalmente, cuando damos esta materia, intentamos conceptualizar cada uno de estos subprincipios que componen al principio de legalidad. Explicamos que el principio de legalidad fue desarrollado por von Feuerbach, hablamos del pensamiento iluminista, hablamos de Beccaria, pero voy a dar por sentado que todo esto, que todos somos profesionales, que todos amamos al derecho penal, que todos esto lo sabemos. Así que, proponiendo desde una postura de las teorías críticas,
propongo que iniciemos o partamos de la base como que esto ya lo sabemos y que empecemos a problematizar ciertos puntos. El primer punto que quiero problematizar es la ley escrita. Generalmente, cuando lo vemos en los libros de texto o en los libros de dogmática alemana, el capitulito que trata estos temas es muy corto, es muy breve, es muy sintético. No suele ser demasiado, o no suele ser demasiado abundante el desarrollo teórico alemán en los libros respecto de este punto. La problemática constitucional hay veces que se da de una forma muchísimo más rica en Latinoamérica. Eso puede tener múltiples razones, múltiples motivos, puede ser que sea en base a nuestra propia idiosincrasia, pero yo creo que las discusiones más ricas las tenemos acá, respecto por lo menos de estos temas. Les propongo entonces comenzar con la problematización de la ley escrita. Como todos sabemos, la fuente en nuestro derecho penal continental es la ley. Por lo tanto, pensar un concepto de ley por afuera de lo escrito, para nosotros, bajo este pensamiento continental, es algo imposible. Pero les propongo que corramos el velo de percepción lockeano, que soltemos los prejuicios y estemos abiertas a nuevas propuestas. Sobre todo lo que ocurre en el common law. Y uno dirá, estamos hablando en una diplomatura de Derecho Penal de Latinoamérica. ¿Por qué me va a hablar este hombre de common law? Y por la sencilla razón que si estamos haciendo avances hacia los sistemas acusatorios, que si estamos mirando el common law, estamos incorporando, tal como dijo el profesor Hansel, institutos, legislaciones, ideas que nos son completamente foráneas, a veces de formas completamente acríticas, esto lo tenemos que entender. Porque no se puede cortar y pegar institutos de una forma completamente aislada y asistémica. Esto hace el fundamento del common law, al British law. Por lo tanto, les propongo esta idea. No siempre para cumplir con el principio de legalidad hace falta la ley escrita. Y no estoy hablando de delitos vinculados al ius cogens, o delitos o derecho penal internacional. No. Estoy hablando de delitos internos, los delitos comunes, ordinarios, los más vulgares, los que vemos día a día. Así, podemos ver que en la Convención Europea de Derechos Humanos, en el artículo 7, tenemos desarrollado justamente este punto, que es de preponderancia para nosotros. Vamos a ver entonces que el artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos va a referir a dos tipos de normas penales, las escritas y las no escritas. Claramente esto tiene muchísimo que ver a lo que es la conformación tanto política como ideológica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la posibilidad de utilizar técnicas de cohabitación como el margen nacional de apreciación, entre otras tantas, para poder convivir entre estados que son ideológicamente plurales y diferentes. Por lo tanto, ante esta heterogeneidad, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a adoptar esta postura, una postura más flexible del principio de legalidad, que va a ser un contrapunto que va a tener la Corte Interamericana, que va a tener un desarrollo del principio de legalidad más pensado a nuestra idea de derecho continental, porque si bien en Latinoamérica tenemos diferencias, no tenemos claramente las mayúsculas heterogeneidades idiosincráticas e ideológicas que podemos advertir en Europa o en la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un claro ejemplo de una norma penal no escrita es el murder. Cuando ustedes ven
el catálogo de delitos en Inglaterra, no van a encontrar al asesinato legislado en un código penal. Porque el murder, o el asesinato u homicidio intencional, fue desarrollado en los pronunciamientos jurisdiccionales, que son antiquísimos, que se remontan a muchísimos años atrás, y en consecuencia, esta idea concreta, sostenida, desarrollada en el tiempo, una especie de stare decisis horizontal, es la que le va a dar un contenido. Le va a dar la previsibilidad, le va a dar la publicidad. Todos saben lo que es, pero no tiene una fuente escrita. Es derecho consuetudinario. Así, como les decía, la Convención Europea de Derechos Humanos, en el artículo 7, ab initio, es clarísimo cuando hace la referencia hacia el derecho, ya sea derecho nacional o internacional, o national or international law. Y esto, por ejemplo, lo ha dicho expresamente la Corte Interamericana en por lo menos 4 pronunciamientos, que justamente cuando la Convención Europea habla de ley, justamente, veamos, habla ley o derecho, el concepto de ley o derecho del artículo 7, está haciendo referencia no solamente al derecho escrito, sino también al derecho no escrito, que le va a dar la accesibilidad, entendida como una publicidad para que todos podamos entenderlo, para que todos lo podamos saber, y la previsibilidad. Este es el estándar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Acá podemos ver, por lo menos, 4 o 5 casos. Y que son relativamente recientes, tienen menos de 30 años. Pero existen otros casos, no solamente el estándar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, es importante tener en cuenta que en el Common Law, aclarado como British Law, no en el Common Law de los Estados Unidos, puesto que Estados Unidos, si bien tiene el Common Law, tiene un Status Law. En definitiva, un derecho estatutario, o traducido sería un derecho legislado por escrito. Es una especie de mix o atemperación propia de lo que es el derecho consuetudinario. Pero en un sentido puro de la idea del common law, la tenemos en Gales, la tenemos en Escocia y la tenemos en Inglaterra. Así, en este punto, es interesante destacar 2 casos. Rex versus Manley, de 1932, de la King's Bench, pero sobre todo el caso Shaw. Shaw versus la Director of Public Prosecution, de la House of Lords. Todos sabemos que Inglaterra recién podemos decir que tiene una Corte Suprema que debe tener alrededor de 20 años. Antes, Inglaterra no tenía una Corte Suprema como nosotros estamos acostumbrados, o un tribunal constitucional como nosotros lo podemos llegar a concebir. Quienes intervenían eran, bueno, los miembros del Parlamento. Intervenían como, en definitiva, la última interpretación de la norma, que en definitiva pertenecía a los representantes del pueblo, al Parlamento entonces. Pero como les dije, hace alrededor de 20 años, Inglaterra tiene una Corte Suprema que, curiosamente, la primera conformación de la Corte Suprema, bueno, fueron los miembros de la House of Lords. Por lo tanto, no es de extrañar que encontremos muchísimos pronunciamientos respecto de esto. En este punto, Shaw, se va a discutir lo que se llama la Judicial Lawmaking. Básicamente, que es
una especie de potestad legislativa de los jueces. Y después de esta pausa escénica, tenemos que pensar. Jueces legislando. Uno diría, ok, pero ¿qué ocurre con Montesquieu, con la división de las funciones del Estado, en la administración, en la legislación, en la jurisdicción? ¿Qué ocurre con esto? En realidad, se entendía que sin perjuicio que el Parlamento podía legislar, los jueces se encontraban en mejores circunstancias y condiciones para, mediante pronunciamientos jurisdiccionales, legislar sobre determinados puntos, ya que no solamente tenían la preparación, sino quienes eran los que tenían el contacto directo con los casos, día tras día tras día. En consecuencia, la preparación y este desarrollo diario los ponía en una mejor posición para establecer ciertas normativas. El caso Yo, donde básicamente, como les dije, no es el primero, sí es uno de los más llamativos, porque es relativamente reciente, 1961, no estamos hablando de una concentración del poder propia del siglo XIX o algo decimonónico. No, estamos hablando de la segunda parte del siglo XX. El caso Yo, o como suele ser conocido, de Ladies Victory, es un caso donde había una guía, una agenda de mujeres que ejercían la prostitución. En consecuencia, la discusión pasaba si esto podía llegar a ofender la moralidad pública. Este concepto abierto, que uno no sabe realmente qué es, y que en la jurisprudencia argentina lo hemos entendido muchísimas veces como una barrera frustratoria de derechos. La moralidad pública. ¿Qué es la moralidad pública? En definitiva, estos conceptos abiertos, moralidad pública, el buen hombre de negocios, el buen padre de familia, son barreras frustratorias de derechos que no dicen absolutamente nada y que son completadas muchísimas veces con sesgos prejuiciosos, contextuales de una sociedad. En este punto, en el caso Yo, se condena, pero se desarrollan 3 puntos que nos van a resultar de interés sobre la judicial lawmaking. El primero, que los jueces tienen una competencia judicial residual. Es decir, justamente, para pronunciarse en normativas o leyes mediante pronunciamientos jurisdiccionales, es decir, una especie de facultad de normación judicial, que está orientada a un segundo punto, la evitación de vacíos de punibilidad. Es decir, cuando ante casos nuevos, novedosos, que antes no se habían dado o que no se habían podido dar, en consecuencia, a fin de evitar que, como suele decirse, que el acusado salga por la ventana y se pueda escapar, los jueces se arrogan la competencia de crear un tipo penal nuevo y aplicarlo a ese caso en específico. Y después, mediante ese caso en específico, irlo construyendo de a poco como si fuese una especie de bola de nieve. Es la punta del ovillo. Claramente, esta competencia judicial residual, orientada a evitar los vacíos de punibilidad, tiene que encontrarse vinculada a razones de interés público preponderante. Las razones de interés público preponderante, como les dije,
es la custodia de las costumbres morales del pueblo o del Estado. Una suerte de paternalismo moral, donde el Estado va a decir qué es lo moral, qué es lo bueno, qué es lo malo, en los sentidos valorativos. Imaginémonos un ejemplo que podemos hablar en Argentina, con el conocido caso de los Caballeros de la Noche, donde se había secuestrado a se había tomado un cuerpo del cementerio de la Recoleta, y se solicitó a los familiares del recién difunto un dinero para la devolución. En ese momento fue calificado como si fuese un secuestro, y en primera instancia fueron condenados. Pero en segunda instancia se empezó a debatir. ¿Quién fue el objeto del delito? El difunto. Bien. El difunto, ¿es persona? Según el Código Civil de Dalmacio Vélez Arfield, sancionado en 1871, técnicamente no estábamos hablando de una persona, porque ya había muerto. Entonces teníamos que descartar el secuestro. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué es? Una cosa, entonces. Y bueno, la definición de cosa era todo aquello susceptible de tener un valor pecuniario. Y el muerto no tiene un valor pecuniario. En consecuencia, tampoco era una cosa. No era persona, no era cosa. Por lo tanto, la alzada lo que hace es declarar la atipicidad y en consecuencia, bueno, la absolución de los acusados. Pensemos con este ejemplo las diferencias entre estos paralelismos. En un sentido vinculado a las áreas grises a fin de evitar vacíos de punibilidad, porque eran casos innovadores, y en consecuencia los jueces se podían adoptar estas competencias legislativas judiciales, como pasa en Inglaterra, en 1961, y un caso que es completamente llamativo respecto de lo que es los anales de la jurisprudencia argentina, que está en el borde del siglo XIX y el siglo XX, muchísimo antes. Y vemos que claramente, según nuestras costumbres, según nuestra cultura, según nuestra lógica, por más que sea innovador, por más que se pueda comprometer una moralidad pública, porque qué más inmoral que profanar el descanso de los difuntos, vemos que ni aún así, los magistrados pueden llegar a legislar. Casi una década después, en el caso Nuller contra el Director of Public Persecution, también de la House of Lords, ocurre una limitación en un óbitar. Y se entiende que la competencia judicial residual no puede ser o no puede estar destinada a la creación de los tipos penales. Básicamente se dice que en la década de los 70 ya no puede ser concebido ese poder de los jueces para crear delitos, que ya no era aceptable. Sin perjuicio de ello, claramente esta es la idea del common law, la idea de poder prescindir de la ley, y en consecuencia que podamos encontrar delitos no escritos. Y ya no solamente estos delitos que se han dado en el tiempo, con un plural desarrollo, con una frondosa estabilidad, como es el caso del murder u homicidio intencional, sino que hasta hace muy poco tiempo los jueces del common law tenían esta facultad
de crear delitos específicos. Que ahora, hasta no hace mucho tiempo, se siguió discutiendo qué ocurría entonces con las causas de justificación, qué ocurría entonces con los casos, por ejemplo, se consideraba que en los casos de matrimonio, la mujer al contraer nupcias, de manera manifiesta e irrevocable, daba el consentimiento para mantener relaciones sexuales con su marido, y en consecuencia, hasta que no haya sido disuelto el vínculo, el marido podía mantener relaciones sexuales aún a la fuerza, lo que para nosotros lógicamente es un escándalo y consideraríamos abuso sexual sin lugar a dudas. Hasta los 90, en Inglaterra se discutía si esto era una especie de causal de atipicidad, si era una especie de justificación, si esto era lo correcto, o si en todo caso tenían que revertirlo. Esta es una de las grandes problemáticas que va a tener el Common Law en su versión British Law, justamente ante la ausencia de una ley escrita. Pero, como yo soy de Argentina, me siento ligeramente obligado a hacer una referencia respecto de mi país. Entonces voy a decir, como dije en un primer momento en los albores de esta charla, pensando al principio de legalidad, desde una lógica iluminista, donde está Feuerbach, donde está el Marqués de Beccaria, entre tantos otros, podemos decir que tuvo una clara y manifiesta influencia en el Código de Baviera de 1813, pero lo que muchísimos libros de texto no suelen mencionar, que ya el propio Estatuto Provisional de 1815, temporalmente hablando, es algo magnífico para nosotros, teniendo en cuenta que la supresión de la jurisdicción inquisitorial había ocurrido 2 años antes. Ya desde 1815, en el que sería el territorio argentino, se exigía una ley escrita. Porque la interpretación que teníamos históricamente en estas tierras es que la ley es escrita. Por lo tanto, 50 años después, estas ideas encuentran su vertiente en el proyecto de Código Penal de Carlos Tejedor y posteriormente quedan condensadas en el Código Penal de 1921. Código Penal que hasta la fecha, con sendas modificaciones, es el que sigue vigente. Pero durante todo ese tiempo se ha discutido muchísimo qué tipo de rango tiene el principio de legalidad, o en todo caso, qué es lo que comprende. Así, podemos ver que no solamente comprende la parte general, donde podemos encontrar muchísimas veces la prescripción, tenemos teorías en este sentido que van a decir que un imputado no puede verse beneficiado por el mero transcurso del tiempo y en consecuencia esto no tendría que ser de aplicación o vinculación con lo que es el principio de legalidad, aunque todos sostenemos que sí, o por lo menos la amplia mayoría. Después tenemos la discusión, que prácticamente no se debería dar o no se da de la parte especial, pero sí tenemos una discusión importante. ¿Qué pasa con el momento de la ejecución de la pena? ¿Qué pasa con el momento de la ejecución de la pena? Las sanciones disciplinarias, por ejemplo. La persona se encuentra condenada en un establecimiento penitenciario, tiene un régimen disciplinario que tiene que cumplir y que se encuentra estrechamente vinculado justamente en esta etapa ejecutiva para la concesión de ciertos beneficios. ¿Y qué pasa entonces
También con el derecho administrativo sancionador. ¿Qué pasa con lo que es el derecho público, que es el derecho del trabajo, cuando se dan entre relaciones privadas o en el denominado sector privado, con el poder disciplinario? ¿Qué pasa con el poder disciplinario de la administración pública? ¿Qué pasa con eso? ¿Se encuentra amparado por el principio de legalidad o no? Cualquiera dirá, ok, pero en la empresa donde yo trabajo, en mi firma, en mi estudio jurídico, yo no tengo un estatuto donde habla de las posibles infracciones. ¿Qué pasa con los regímenes disciplinarios de las escuelas? ¿Se encuentran amparadas por el principio de legalidad o no? La Corte Interamericana, en el fallo Baena contra Panamá, entiende, básicamente, que comprendiendo el derecho del trabajo, comprendiendo lo que es el derecho administrativo sancionador, así como en otros pronunciamientos de nuestra Corte Suprema, por ejemplo Romeo Cacharán, se dice que también el principio de legalidad va a comprender lo que es la etapa ejecutiva. Es decir, la fuerza expansiva, normativa y simbólica del principio de legalidad, según los estándares internacionales interamericanos, va a decir que no solamente el principio de legalidad va a abarcar nuestra parte general, nuestra parte especial, el momento de la ejecución de la pena, los regímenes disciplinarios del derecho administrativo sancionador, e incluso también lo que son los regímenes disciplinarios del derecho del trabajo. Miren cuál ha sido el avance del principio de legalidad, que poco a poco ha ido colonizándose. Ahora bien, ¿qué ocurre con lo que es la retroactividad de la ley penal más benigna? Porque en definitiva se encuentra estrechamente vinculada al principio de legalidad. Ahora lo vamos a ver a eso. En Argentina, hasta hace prácticamente nada, diría menos de 30 años, se podía considerar que la retroactividad de la ley penal más benigna no tenía un soporte constitucional. Sí el principio de legalidad. Ahora, con la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, nadie lo duda, o nadie debería dudarlo. Pero, lo digo así, en potencial, porque aunque no se quiera, aún se duda. Y esto en los libros de dogmática penal alemana es muy claro. Finalizado con la lex scripta, les propongo que pasemos a la lex previa. Va a ser el último subprincipio que vamos a problematizar. Y justamente va a ir a la senda de lo último que les dije. Cuando hablamos de la lex previa, en general, todos entendemos que la idea es evitar una discrecionalidad, básicamente los vaivenes, los enojos, las emotividades discrecionales o arbitrarias para la creación de tipos penales, como podíamos ver que se podía dar, o eso se puede colegir de esas facultades implícitas que tenían los jueces ingleses. Pero, como les decía, lo verdaderamente preponderante cuando hablamos de la lex previa es la retroactividad de la ley penal más benigna. En principio, no nos cabe ninguna duda que tiene su rango constitucional, que tiene su rango convencional. Eso no hay ningún inconveniente y creo que excede el marco de esta diplomatura explicar lo que es la retroactividad, porque no exige demasiada complejidad tampoco. Pero me interesa que veamos por lo menos dos de estos tres puntos, donde hay
choques, o donde hay por lo menos tensiones con la retroactividad de la ley penal más benigna, que son los casos de las leyes temporales, que son los casos desde los delitos previstos en el ius cogens, y que son los casos de la jurisprudencia más beneficiosa. En general, no voy a tratar lo que son los delitos previstos en el ius cogens, porque justamente hacen al derecho penal internacional o a otros estándares. De hecho, el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo deja más que claro. Pretendo, si ustedes me lo permiten, hacer algo un poquito más banal, algo más terreno, como decía el profesor Salinas. Algo que podamos pensar entre todos y que nos es común y que nos fue habitual dado el contexto de pandemia. Las leyes temporales, las leyes excepcionales, las leyes de emergencia. Y después proponerles una idea vinculada a qué hacemos con la jurisprudencia más beneficiosa. ¿Es retroactiva o no es retroactiva? Respecto al primer punto, como les dije, podemos ver que la retroactividad de la ley penal más benigna va a entrar en tensión con las leyes penales temporales. Generalmente las leyes penales temporadas se dan en situaciones de emergencia, en situaciones de catástrofes, como podía darse la pandemia. Por ejemplo, cuando se daban los aislamientos obligatorios y sociales, las mal denominadas cuarentenas, mal denominadas porque no tenían 40 días, sino que se excedieron muchísimo más, se imponían normativas específicas a los fines de poder cumplimentarlas, combinadas con sanciones penales. En Argentina teníamos el famoso 205, que estaba vinculado, que es una norma penal en blanco, cuyo precepto complementador se daba mediante una reglamentación propia del Poder Ejecutivo. No voy a entrar en explicar las vicisitudes o problemáticas constitucionales específicas, solo voy a decir que podría haberlo hecho mejor. Pero al margen del chiste interno, tenemos dos posturas. La postura mayoritaria que ustedes van a poder ver en todos los manuales alemanes, van a decir que en los casos de leyes penales más benignas, básicamente se da una excepción al principio de retroactividad de la ley penal más benigna. Perdón, en los casos de leyes temporales se va a dar la excepción a la retroactividad de la ley penal más benigna. Esto en fundamento de la ultraactividad de las mismas. Y esta ultraactividad, es decir, por más que estas normas temporales terminen su vigencia, la finalización de las mismas no va a conllevar la impunidad de las conductas. Por ejemplo, si salir de sus casas se encontraba culminado con una sanción penal, nuevamente la idea de la norma condicional, y finalizada esta norma penal temporal, no significa que las personas que hayan salido y hayan sido imputadas de delitos hayan logrado su impunidad, como podría ocurrir con cualquier norma ordinaria. No, sino que se entiende que estas normas, aún fenecidas, siguen surtiendo efectos. Y básicamente esto es la definición de ultraactividad. Se dan tres sustentos. El primero, los trabajos preparatorios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En los trabajos preparatorios se intentaba explicar que justamente las leyes temporales, dada su especial caracterización y necesidad en una sociedad democrática, ante casos excepcionales, necesitan ser ultraactivas. Pero, cuando ustedes leen el Pacto Internacional, se van a dar cuenta que esto no tuvo favorable acogida. Pero la Convención de Viena, Derecho de los Tratados, en el artículo 32, va a decir que los trabajos preparatorios son una pauta interpretativa o una pauta hermenéutica
para interpretar a los tratados. En consecuencia, no es algo básicamente inocuo que los trabajos preparatorios del pacto hayan tratado este tema. Y por último, se va a evocar lo que es el argumento de la ineficacia disuasiva. Si yo culmino con pena una conducta determinada en una situación excepcional, y una vez finalizada esta situación excepcional o fenecida la norma, que va a conllevar su entonces y consecuente impunidad, de ninguna manera nadie se va a contramotivar, o nadie va a dar o prestarle atención, como suele decirse. En consecuencia, la idea disuasiva de la norma va a terminar cayendo y no se va a poder prestar, dicho de otra forma, mediante la ineficacia disuasiva. Si se diera entonces estos casos ante una ausencia de ultraactividad, lo que vamos a lograr es que nadie le preste atención a la norma. Que la norma, como suele decirse, sea cartón pintado, sea una reliquia legislativa. Pero también tenemos otra postura. La postura que va justamente a darle primacía a la retroactividad de la ley penal más benigna. Justamente con una desincriminación retroactiva. Esto se va a dar en base a la textualidad del artículo 15.1 infine del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 9 infine de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando estos pactos refieren a la retroactividad de la ley penal más benigna, no hacen mención alguna a las leyes temporales. Es más, el artículo 27 de la Convención Americana expresamente menciona aquellas garantías que no son susceptibles de suspensión en casos excepcionales. Y específicamente aclara la retroactividad de la ley penal más benigna. Entonces, según una lógica convencional de la Convención Americana de Derechos Humanos, en los casos de excepción donde se utilizan las leyes penales temporales, ni aún así podemos suspender la retroactividad de la ley penal más benigna. Por último, se dice, contra el argumento de la ineficacia disuasiva, que en realidad emplear una ultraactividad hace un derecho penal intimidatorio, un derecho penal policíaco, por fuera de un Estado democrático. Esta, por ejemplo, es la postura del profesor Eugenio Zaffaroni. Ahora bien, les propongo que pensemos algo más. ¿Qué hacemos con la retroactividad de la jurisprudencia más beneficiosa? Porque cuando hay una modificación legislativa, nadie va a dudar en que se puede aplicar la retroactividad de la ley penal más benigna, más allá de las problemáticas propias que nos va a prestar las leyes temporales. Que, como les dije, la posición mayoritaria va a decir que son ultraactivas. Pero por fuera de esto, nadie va a dudar en la retroactividad de la ley penal más benigna. El problema es, ¿qué hacemos con la jurisprudencia? ¿Por qué la jurisprudencia más benigna no es retroactiva? ¿Por qué algo que se le impone al poder legislativo no se le impone al poder judicial? ¿Por qué hay dos varas diferentes o dos estándares diferentes en dos poderes del Estado, que generan una sistematicidad, que generan una incongruencia? Porque el Estado es uno solo. En principio podemos decir que
en los que son los sistemas concentrados, no tendríamos que tener tantas problemáticas. Justamente porque en los sistemas concentrados, por ejemplo, de control de constitucionalidad, la declaración de inconstitucionalidad o incompatibilidad del sistema, lo que termina siendo es, mediante un efecto erga omnes, la expulsión de la norma del sistema. Básicamente la lógica kelseniana. Ahora bien, ¿qué ocurre entonces con los sistemas difusos de control de constitucionalidad? En los sistemas difusos, una declaración de inconstitucionalidad tiene efectos interpartes. Por lo tanto, la norma no queda expulsada, sino que se va a dar la objeción o el cuestionamiento en el caso en particular. Ahora bien, esto va a conllevar que tengamos que tener presente también quién es o cuál es el órgano que se pronuncia. Si es una Corte Suprema, vamos a ver el principio de la stare decisis vertical. La Corte Suprema de Estados Unidos, que como les dije, actúa en un sentido, en un mix, porque sigue el derecho consuetudinario, el derecho de los precedentes, pero al mismo tiempo tiene derecho legislado, va a actuar en este sentido para resolver estas problemáticas bajo la regla del precedente obligatorio. El precedente obligatorio se puede dar en su faz horizontal, obligatorio para sí mismo, o puede darse en su faz vertical, obligatorio para el inferior. Cuando la Corte de Estados Unidos se pronuncia sobre un punto específico, genera mediante la regla del precedente obligatorio que todos los juzgados inferiores, cortes, tribunales o cámaras tengan que adecuar su jurisprudencia. Básicamente sería la adecuación a la res interpretata o cosa interpretada. Vamos a ver entonces que la misma Corte Interamericana tiene una suerte de stare decisis, esto lo podemos ver en el caso Hellman versus Uruguay 2, donde no solamente conmina a los estados mediante la res judicata, sino a los demás signatarios, estados signatarios, a la res interpretata, o cosa interpretada o estándar internacional. Entonces, vale que nos preguntemos, ¿por qué la jurisprudencia o los cambios jurisprudenciales no son retroactivos? O cambiemos la pregunta, ¿pueden ser retroactivos los cambios jurisprudenciales? Más beneficiosos, lógicamente. Cualquiera va a pensar, ok, en casos de declaraciones de inconstitucionalidad es muy sencillo. Pero ¿qué ocurre con un cambio de estándar sobre la interpretación de un tipo penal, sobre su extensión, sobre la reducción o extensión de una causa de justificación o de una causa de inculpabilidad? ¿Por qué no es retroactiva una jurisprudencia más beneficiosa? Las corrientes mayoritarias van a decir que hacerla retroactiva podría implicar generaciones de problemática de errores de prohibición, eso suele decir la dogmática, pero al mismo tiempo que no se puede cumplir o que no se dan los requisitos de publicidad propios de las normas, y que además hay que tener en cuenta que siempre se dan ante un caso en particular. Uno podría decir entonces que ante determinados casos de tribunales superiores, las sentencias se podrían llegar a publicar en el boletín oficial o en una página oficial a los fines de dar la publicidad requerida. Por ejemplo, en el año 2015, la Corte Suprema, en el caso Anadom, es un caso emblemático, declara la inconstitucionalidad del recurso ordinario ante sí misma y lo hace con un efecto erga omnes.
y manda a publicar la sentencia al Boletín Oficial de la República Argentina. Entonces, si se quiere, se puede hacer, si se quiere, se puede buscar una vuelta, no obstante lo cual, no significa que esto no nos genere nuevas interrogantes. Para ir cerrando, quiero proponerles a ustedes, en esta hermosa mañana de sábado, 3 preguntas. ¿Se puede prescindir de lo escrito, entendido como el subprincipio de ley escrita en el principio de legalidad? Después, en los casos de variación de la jurisprudencia, ¿quién debe dictar el overruling? Overruling entendido como cambio de jurisprudencia, lógicamente. ¿Tiene que ser una Cámara? ¿Cuál? ¿Tiene que ser una Corte Suprema? ¿Tiene que ser un Tribunal Constitucional? Y si en todo caso son estos, ¿con qué mayoría? ¿Mayoría absoluta o una mayoría simple? No importa la posición que tomemos, todas las posiciones se le puede realizar un cuestionamiento, o cada postura, o ninguna de las posturas, va a tener una respuesta que nos pueda convencer quizás en un 100%. Muchísimas gracias. Bien, habían escuchado la intervención, ¿no? Bueno, hay algunas cuestiones técnicas, supongo, sobre el particular, bueno, eh, referirnos, ¿no? Sobre la norma penal o las leyes penales en sentido estricto, ¿no? El doctor Jonathan Brigantic ha dado ciertas apreciaciones sobre la ley penal y todos los aspectos genéricos de la ley penal, ¿no? Asimismo, resaltar o señalar sobre las cuestiones vinculantes sobre la legislación del presidente constitucional vinculante. Ese es un tema muy interesante que nos acaba de tocar, toda vez que, al menos acá en Perú, el presidente vinculante se da la primera sentencia, lo cual vulnera toda cuestión de la teoría general del presidente vinculante, ¿no? Acá en Perú, te comento un poco, se está regulando lo siguiente, ¿no? Los casos o la justicia constitucional en sí misma para la aplicación o interpretación normativa en materia penal o en materia penal procesal, lo que estamos viendo ahora, dota un siguiente mecanismo, ¿no? Si hay una mala interpretación, se va obviamente a proceso de habeas corpus, ¿no? Para diversas materias, ¿no? Correctivo, relativo, reparador, mixto, etc. Estos van al Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia de interpretación constitucional. Claro, claro, ahora leemos la pregunta de Yenko, terminando con la idea. Van al TC, van al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional es la que emite una sentencia en sentido estricto, ¿no? Y esta sentencia es considerada como precedente constitucional vinculante, pese a que es una, es una única sentencia o sobre un caso en particular. Ahora, según la teoría del precedente vinculante o el precedente constitucional vinculante, para que exista un precedente deben existir dos casos sustancialmente iguales. Ergo significa de que el precedente vinculante en el TC peruano está siendo muy malversado, ¿no? No sé qué opinión tú tendrías sobre la teoría general del precedente vinculante, ¿no? O el tratamiento comparado que puedas dotar, ¿no? Entiendo yo que estás conociendo mucho la realidad o el litigio europeo, ¿no? ¿Cómo están manejando el precedente vinculante para la aplicación de normas? En realidad, en lo que es el derecho europeo, cuando hay tribunales constitucionales, la declaración de una inconstitucionalidad significa la expulsión de la norma del sistema, porque es la finalidad en sí misma de un tribunal constitucional. Se generan nuevas interrogantes, justamente porque ante la ausencia de un control de constitucionalidad difuso, ¿qué ocurre con los casos de inconvencionalidad? Porque las inconvencionalidades deberían o debieran ser bajo control de constitucionalidad difuso, perdón, de control de convencionalidad difuso. Entonces, se genera una cierta rispidez ahí,
lo que se hace son, bueno, cuestiones previas. En general, cuando hay un problema de convencionalidad, lo mandan al Tribunal Constitucional. Pero en reglas generales va a depender de la legislación propia de cada Estado, pero por definición o el sentido final de un tribunal constitucional es que ante la sentencia, la expulsión de la norma del sistema. Muchísimas gracias, estimado doctor. Tenemos una siguiente pregunta. Nos comenta Miranda, ¿qué vinculación y fuerza tendrían los acuerdos plenarios en las decisiones de un caso concreto, a diferencia de las sentencias vinculantes? Muchas gracias. En realidad, en Argentina se ha dado muchísima esa discusión también sobre los acuerdos plenarios. Algunos dicen que tienen una finalidad para uniformar la jurisprudencia, básicamente cuando las salas se reúnen y se ponen de acuerdo. El problema se genera cuando esa jurisprudencia se torna obligatoria para los inferiores. En reglas generales, en Argentina ha habido montones de declaración de inconstitucionalidad respecto del tema. Se entiende que cada magistrado tiene su jurisdicción a los fines de pronunciarse según lo que su leal saber y entender, conforme al derecho. En consecuencia, yo no sé si hay una respuesta tan clara. La organización propia del Poder Judicial, al ser verticalista, implica necesariamente seguir determinados estándares. Y en todo caso le permite a los magistrados dejar su opinión a salvo. Para hacerla más corta. Sí, yo entiendo, o como lo considero, que no debieran ser obligatorios, sin perjuicio que en caso de apartarse de ello, pueda generar un agravio susceptible de ser recurrido ante el tribunal que tuvo el acuerdo plenario. Muchísimas gracias, estimado doctor. Y una última pregunta antes de continuar con la presentación del doctor Hansel Salinas. Es la siguiente por parte de Yenko Loarte. Nos indica, estimado doctor, quería consultarle lo siguiente. Respecto si usted considera que debería reestructurarse la penalidad para aquellos que se encuentran en las tribus, ya que ellos se rigen por sus costumbres y no por leyes, y siempre se ha respetado por jurisprudencia. Pero considera que la normatividad legal debería alcanzarles en caso exista uno de los miembros de la tribu tenga relación con la ciudad y con su tribu, un caso de violación sexual a una menor de edad, lo cual en tribus es casi normal ver ese tipo de actos. En este tipo de casos, la jurisprudencia se pondera ante la lex escrita. ¿Correcto, doctor? Muchísimas gracias por su ponencia. Impresionante pregunta. Impresionante, sinceramente. Eso es algo muy discutido en los estándares internacionales de la Corte Interamericana, pero si yo tuviera que decir qué haría la Corte Interamericana, y siempre va a priorizar, siempre prioriza lo que son las autonomías locales en el sentido de las comunidades aborígenes. Ahora bien, estándar de minoridad, ojo con eso. Los estándares de minoridad hacen al ius cogens. En consecuencia, al momento de hacer una ponderación, yo realmente creo que sería más preponderante el estándar de minoridad. Que encima, cuando se vincula con menores de edad o con mujeres menores de edad, va a concurrir con el estándar de género, que es una decantación del principio de no discriminación, que también es ius cogens. En consecuencia, el caso típico, BRP. BRP nos va a traer el estándar de minoridad y el estándar de género. Ahora bien, ¿cómo vamos a ponderar doble estándar internacional de ius cogens con otro estándar que en principio no pertenece al ius cogens? En consecuencia, sí, seguramente lo hagan ceder. El problema va a ser qué tanto lo van a ceder, si se les puede respetar un ámbito específico, que generalmente cuando ocurre ius cogens no hay un margen nacional de apreciación. Se puede, calculo que entender cierta flexibilidad en el sentido del procedimiento, por ejemplo, permitir que en el marco de su cultura se realice el procedimiento específico para juzgar a estas personas. Ahora bien, dejar esta conducta impune, y lo más seguro que no. La impunidad de la conducta, lo más seguro que no debería o sería contrario al estándar internacional. Ahora, ¿cómo lo vamos a juzgar? ¿De qué manera? Y demás,
Yo creo que mediante la ponderación se va a permitir que sea según las costumbres. Que incluso también la propia penalidad, qué tanto castigo le vamos a dar, va a estar vinculado a sus costumbres. Pero no lo vamos a dejar impune, o no deberíamos dejarlo impune. Pero cómo lo juzgamos y qué tanto lo condenamos, si lo condenamos, eso sí, debería ser según sus costumbres. Muchísimas gracias, estimado doctor Jonathan. Esas serían todas las preguntas referente a la presentación realizada. Por parte del equipo de BitLawyer queremos extender nuestro agradecimiento por su compañía y esperamos que nos pueda acompañar en una siguiente oportunidad. Antes de despedirlo, el doctor Hansel Salinas le tiene unas palabras. Wow, eso está fuera de protocolo, no está, no está, pero bueno, nada, no, bueno, siempre brillante, ¿no? Siempre me gusta que, bueno, en algunas situaciones Jonathan ha sido siempre mi compañero de debates. Hemos sido muy grandes compañeros de debates, ¿no? Y me gusta, no es por un sentido de cobardía o accesoriedad, pero me gusta a veces que comience su persona primero porque él es como que, y él sabe muy bien que es mi fuente de inspiración, ¿no? O sea, él tiene que hacer cierto tipo de cosas como para yo empezar a hacer algunos lineamientos, ¿no? Y como en esta oportunidad me olvidó el cargador y me olvidó algunas cosas, la ponencia que iba a dar por consiguiente iba a ser en una suerte de conversatorio y bueno, ya sé por dónde va a ir y como siempre mi querido amigo ha dejado la valla muy alta y bueno, vamos a aplicar, ¿no? Conforme a las bases que están ceñido ahora para poder estar a la altura del evento, ¿no? Entonces, muchas gracias, Jonathan. Espero poder verte pronto y esperamos ya que se reanuden con total fuerza las presenciales para poder hacer mucho más cosas, ¿no? Sí, tenemos igual unos proyectos, publicaciones y más, ¿no? Entonces, muy agradecido, Jonathan. Se ha inaugurado con broche de oro esta diplomatura y pues vemos qué más proyectos tenemos a futuro, pues, ¿no? Entonces, por favor, un gran agradecimiento a nombre de BitLawyer y del CH a favor del doctor Jonathan Bregante, ¿no? Que es de los mejores prospectos de la región, ¿no? Y no me extrañaría que algún día llegue a ser el juez de la CIDH. No, no me sorpresa para mí. Entonces, muchas gracias, amigo. Cuídate mucho, ¿no? No sé cuál es el cronograma ahora para poder seguir, si no continúa mi persona, ¿no? Antes de que entre la autora Margarita Guzmán. Muchísimas gracias a todos por la Eso invitación. sería todo, estimado doctor. Muchas gracias, estimado doctor Jonathan. Estimados participantes, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera presentación del Diplomado de Derecho Internacional Penal. En esta ocasión finalizamos la primera presentación y continuamos con la segunda presentación que se encuentra a cargo del profesor Hansel Salinas, quien disertará el tema referido al derecho penal contemporáneo. Estimado doctor, antes de realizar la presentación de su reseña, ¿me podría indicar si va a realizar alguna presentación en PPT o en su efecto va a ser netamente oralizada la presentación? No, va a ser oralizado. Dije hace un minuto que me olvidó el cargador, ¿no? Y bueno, nada, no vamos a hacerlo. No hay problema. Perfecto, estimado doctor. Bueno, en estos momentos para comentarle, en primer lugar, agradecer su presencia y el haber organizado el presente diplomado. Bueno, estimados participantes, continuamos con el Diplomado Internacional de Derecho Penal. En esta ocasión desarrollamos la presentación número 2, que lleva el título de Derecho Penal Contemporáneo a cargo del profesor Hansel Salinas, quien cuenta con estudios de Derecho por la Universidad Científica del Sur. Cuenta con un máster en Compliance por el Centro Europeo de la Universidad Católica de Murcia, España. Es gerente legal de J.S. Moyer, además de ser CEO de Salinas Capital. Bueno, parece que tenemos problemas. Bien, hay problemas un poquito técnicos. Bueno, espero que estén disfrutando. Voy a ver si hay gente que aún está ingresando. Un segundo. Ahorita entra el doctor Osiris para que pueda
empezar con la performance. Lamentamos los problemas técnicos. Sí, estimado doctor, un momento. Sí, bueno, muchísimas gracias, estimado doctor. Bueno, continuando con el desarrollo de su presentación, el profesor Hansel Salinas cuenta con estudios de Derecho en la Universidad Científica del Sur, máster en Compliance, es CEO de Salinas Capital, asimismo ha sido profesor en la Universidad Católica de Nicaragua y profesor invitado en la Universidad de Cauca, Colombia, es experto en Derecho Procesal, Derecho Penal y Derecho Constitucional, además de ser consultor en materia corporativa y prevención LAF. Estimado doctor, muchísimas gracias por su participación. Le cedemos el uso de la palabra. Gracias, doctor. Bien, bien, muchas gracias por la total confianza, ¿no?, que se ha dotado a mi persona. Muy agradecido, ¿no?, con esta oportunidad, más que todo es una bendición, ¿no?, que se ha dado a través del tiempo, ¿no? Entonces el proyecto como que sí está bueno, ya y unas performances, y unas palabras sensibles, ahora vamos al tema técnico, ¿no? Bien, bien, bueno, voy a hablar algo de lo que van a tocar todo este ciclo, porque dura más de 2 meses la diplomatura y hay más de 20 profesores, así que todo bien, me siento sumamente cómodo. Entonces, lo que vamos a tocar ahora, más allá de la teoría del delito, las bases fundamentales del derecho penal, ¿no? Desde lo que son los principios. A propósito de la primera pregunta que hizo el compañero en lo anterior, más allá de la definición técnica que hizo el profesor Brandi, yo lo reduciría todo, y soy mucho más pragmático, yo lo reduciría todo al principio de territorialidad, ¿no? Bueno, y conforme a las cuestiones constitucionales, porque vivimos en un país pluralista, no donde la regulación se adapta a la norma social, y más aún cuando las comunidades nativas y campesinas, o incluso comunidades indígenas, entre paréntesis, se encuentran reguladas bajo leyes propias, bajo concepciones parametradas dentro de ellos, ¿no? Entonces el desconocimiento como que es una causal de eximiente en esos casos, pero todo se basa mucho al principio de la territorialidad y pequeñas bases o performance de la teoría de adecuación social, ¿no?, dado por Hans Wiesel en los años 50, por ahí. Entonces, esa es como que la respuesta que quería dar. Muchas gracias por asistir al evento. Y ahora, en esta oportunidad, tocaremos sobre derecho penal contemporáneo, ¿no?, las bases generales del derecho penal. Bueno, en ese sentido,